Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien. Soy la profe Evelyn de literatura y vamos a hablar en esta clase, como habíamos comentado en la clase anterior, sobre la parodia. En la clase anterior hablamos sobre la parodia y mencioné que el rasgo cómico de la parodia ocurre al ridiculizar o falsificar un texto o género literario en particular. Podemos tomar como ejemplo un libro que seguramente lo han escuchado nombrar en algún momento, que es Don Quijote de la Mancha. El nombre original es más largo, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y esta fue una novela que fue publicada en 1605, la primera parte, y la segunda parte en 1615. Muy vieja es. Y fue escrita por el español Miguel de Cervantes. Esta novela fue en esos tiempos y es actualmente muy popular no solamente en España, sino también en muchísimos países del mundo. Para hablarles un poco de la novela, con una primera lectura o una lectura superficial, la novela trata sobre un hombre viejo que, luego de leer durante toda su vida libros sobre caballería, empieza a creer que él también es un caballero, y como tal, debía salir en busca de aventuras para conseguir la gloria. Si uno como lector se ubica únicamente en la novela de Cervantes y no tiene ni idea de que, por ejemplo, existe algo llamado novelas de caballería, se podrán hacer muchos análisis respecto a la composición de la novela en sí, pero el rasgo principal, que es la parodia, se perderá. Es decir, si uno lee la novela de Cervantes, puede hacer muchísimos análisis literarios respecto de la novela, respecto de la composición, de los temas que trata, etc. Pero si uno no conoce las novelas de caballería que está parodiando, el rasgo principal, que es la parodia, en este caso en la novela, se va a perder porque uno no sabría qué es lo que está parodiando. Y lo único que va a quedar va a ser la historia disparatada de un hombre que al pasar los años empieza a creer en lo que lee y trata de imitarlo, consiguiéndose un caballo como su corcel, un ayudante que era un vecino llamado Sancho Panza, que pasaba por ahí, y en busca de aventuras se enamora de una dama a quien él imagina como Dulcinea de Toboso, pero no es más que una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Y este hombre sale a luchar con unos gigantes que no son más que unos molinos de viento, por ejemplo. Entonces, como mencioné, si nosotros no conocemos las novelas de caballería, el rasgo paródico que tiene Don Quijote de la Mancha se va a perder. Pero, ¿qué fueron las novelas de caballería? La novela de caballería fue un género originado en Francia, pero que fue muy popular en España en el siglo XVI. Poco a poco, y a partir de la invención de distintos géneros y de distintas formas de escribir, este género fue perdiendo popularidad. Las novelas de caballería eran novelas escritas en prosa, es decir, no están escritas en verso como se acostumbraba en esos tiempos, y relataban las hazañas de algún joven caballero proveniente de algún lugar, que luchaba valientemente por la honra, la gloria y el amor de su amada. Este amor era un amor exagerado, puro, y a veces incluso era un amor que se presentaba fuera del matrimonio, pero bueno, al final de todo, a modo de final feliz, terminaban en matrimonio, y con hijos, etc. Anteriormente, mencionamos que la parodia se basa en la intertextualidad, es decir, remite a otros textos o géneros. En el caso de Don Quijote, esta novela remite a otro género que es el género de las novelas de caballería. Esto quiere decir que si no conocemos las novelas de caballería, no sabemos que se está parodiando a estas novelas, porque justamente la intención de la parodia y lo que le da su rasgo cómico es que conozcamos lo que se está parodiando para que inconscientemente comparemos el género que se parodia, o sea, las novelas de caballería, y la novela que está parodiando dicho género, es decir, Don Quijote, y a raíz de esa comparación veamos una novela que puede ser de caballería, pero como está parodiándosela, está llevado al lado cómico. En la parodia podemos encontrar distintos recursos humorísticos que hacen que el texto paródico tenga ciertos rasgos de humor.
Los principales recursos humorísticos son el juego de palabras, que juega con el significado o la forma de las palabras. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha tenemos que las novelas de caballería siempre se componían por el nombre del caballero y el lugar a donde pertenecían. Por ejemplo, Amadís de Gaula. Y en Don Quijote tenemos al propio protagonista, Don Quijote, que es de un lugar llamado La Mancha. Además, en muchas series, por ejemplo, podemos ver distintas parodias y nos damos cuenta que es una parodia justamente porque hay algún nombre en el personaje que están parodiando que es un guiño al personaje de origen. Por ejemplo, tenemos en las aventuras de Billy y Mandy, hay un personaje que se llama Lord Baldomero y aparece como alguien que no debe ser nombrado, como en Harry Potter, en el caso de Lord Voldemort. Dentro de este juego de palabras también podemos encontrar el doble sentido, la rima, asociaciones lingüísticas, las repeticiones, etc. Otro recurso humorístico es la inadecuación al texto, que son situaciones disparatadas, ilógicas, sin sentido, que parecen inadecuadas para la ocasión. Esto lo podemos ver bien en películas paródicas. Tomemos el caso de Scary Movie, donde hay muchas escenas que no tienen nada que ver con la estructura principal de la película o con la historia que están contando. Justamente son cosas disparatadas porque seguramente son guiños a otra película. Otro recurso humorístico que podemos encontrar es la ridiculización, que esta es la exageración en diversos aspectos, por ejemplo en características físicas, en virtudes, en defectos, en situaciones, etc. Bien, hasta acá es el video por mail, por Classroom o por WhatsApp, depende de cómo nos comuniquemos, les dejé la tarea. Muchas gracias por ver el video.